Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fran, por venir. Esta presentación en realidad va a ser una conversación en la que primero Fran nos explicará un poquito los detalles, los pormenores, sobre todo la idea es un poco explicarnos el tránsito, si es que lo hay, de modelo entre lo que son las AIEs y el nuevo modelo. Entendemos que todos habéis venido aquí porque tenéis dudas y lo que nos gustaría es que las pusiéramos en común. Por lo tanto, si bien la primera parte Fran nos lo explica, luego nos gustaría que cada uno haga las preguntas de lo que realmente le preocupa en casos concretos y particulares. ¿Vale? Muchas gracias. Y después tenemos justo a la salida, ya veréis cuando salgamos, hay un pica-pica vermut, ¿vale? O sea que nos hablamos después. Gracias. Moltes gràcies, Valerí. Bon dia a tothom. No sé mucho catalán, pero bueno, practico. Un placer, muchísimas gracias a Proficció y a Proa por la invitación. La intención de la jornada de hoy es explicar un poco. Voy a generar una pequeña introducción de qué pasa en el panorama mundial, o sea, saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Haremos un breve repaso al sistema que ya conocíamos de agrupaciones de interés económico. Intentaré no ser demasiado técnico para que quede bien concreta la idea. Y luego pasaremos a lo que le llaman contrato de financiación, que ya se venía trabajando en Navarra, pero que a partir del 1 de enero de este mismo año, gracias a la Ley General de Presupuestos del Estado, entró en vigor un nuevo modelo. Entonces vamos a intentar entender los dos modelos. Voy a ser algo crítico y ácido. Yo no soy intermediario, soy solo abogado. Entonces voy a ser también, como además me gusta mucho el sector de la producción, es lo único que hago y respeto muchísimo a los productores, como no, voy a intentar también ser un poquito crítico con lo que estábamos haciendo, ¿vale? Porque nosotros como abogados observamos estructuras todos los días y nos damos cuenta que hay estructuras que igual nos la han colado a veces, ¿no? Entonces voy a intentar ser muy práctico y no quiero caer en demasiados tecnicismos. Efectivamente, como dice Valerí, va a haber una primera parte de exposición, pero por favor, cualquier duda, cualquier diálogo que queramos abrir, estoy a vuestra entera disposición, ¿vale? Bueno, básicamente, esto es muy importante porque cuando nosotros decimos a veces, ¿no? Nosotros nos conocemos los sistemas mundiales de ayudas, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos las ayudas directas, que es el dinero que me da el Estado directamente, subvenciones del ICA, del ICEC. Tenemos las ayudas indirectas, ¿vale? Entonces, estamos hablando en todo momento de ayudas indirectas. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es una obviedad, por eso no voy a caer demasiado en esto, pero para que lo entendamos. Dentro de las ayudas, esta presentación la tendréis, con lo cual tampoco paremos demasiado en esto. Dentro de los sistemas de ayudas indirectas a nivel mundial tenemos básicamente 4, ¿vale? Tenemos el tax shelter, que sería nuestras AIS. Tenemos el tax rebate, que es el 36.2, que hoy no será objeto, salvo que tengáis alguna duda. Tenemos los tax credit, que fundamentalmente funciona en Italia también, ahora veremos una gráfica, y luego tenemos los tax excepciones, es decir, no pago impuestos, ¿vale? Por una actividad, ¿vale? Esto es un poco por reflexionar, ¿vale? Dentro del panorama mundial, fijaos, nosotros estaríamos en lo que es tax shelter, en el sistema de tax shelter para producción nacional, pero fijaros el tax rebate, que es lo rojo, dentro de los países que tienen incentivos, que predomina. Estamos hablando de que los países lo utilizan en un 59% de los casos. Esta diapositiva es muy intencionada, ¿vale? Cuando en muchas ocasiones pedimos al Estado cambios en los sistemas de incentivos, estamos cayendo en un error recurrente, que es intentar perpetuar cierto sistema de incentivo en vez de pensar que en el mundo existen otras formas, como por ejemplo el tax rebate, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque si yo produzco una serie o un largometraje que no tiene nacionalidad española, ¿por qué el Estado monetiza directamente teniendo solo un coste de descuento bancario en el caso que lo tenga? ¿Y por qué si realizo una obra nacional tengo que someterme? Ojo, no critico las comisiones, o sea, que cada uno se gana la vida como puede, pero ¿por qué me tengo que someter a tener un probablemente
descenso tan importante del incentivo que suponga casi el no aprovechar la mitad del incentivo que el Estado pone a nuestra disposición, ¿no? Entonces, es muy importante esta gráfica o este mapa porque nos revela que realmente el sistema de tax shelter solo es utilizado en un 2% de los casos en el mundo. Y nosotros estamos en ese sistema, ¿vale? Vale, nosotros tenemos, también iré muy rápido y esto es importante, sobre todo por una reflexión que vendrá después a propósito del contrato de financiación, pero como todos sabéis, nosotros estamos sometidos a la normativa, para bien o para mal, de la Unión Europea y la Unión Europea prohíbe como principio general las ayudas por cuanto distorsionan la libre competencia. Como estamos hablando de incentivos fiscales, esto es una excepción al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 107, y lo que permite es que se destinen ayudas al sector cultural, ¿vale? Esto es importante. La Comisión Europea en Competencia lo que hace es, en la Comunicación Cine de 2014, publicada en 2015, establecer una serie de reglas para que una ayuda que se destina al sector cultural sea aceptada, ¿vale? Sea válida. Tenemos experiencias negativas dentro del Estado, como por ejemplo Ciudad de la Luz, si recordáis, ¿no? Que precisamente era una ayuda, se decretó como ilegal, ¿vale? Por la Comisión. Entonces, aquí tenemos una serie de requisitos importantes, como por ejemplo, tiene que haber una exhibición de la obra, ¿vale? Ya sea en televisión, ya sea en salas, tiene que haber un criterio cultural, por eso nos exigen los test culturales en cualquier tipo de ayuda, tiene que haber una territorialización de gasto, porque se supone que yo invierto como Estado para que retorne de alguna manera. Nos permiten generar ayudas que no sean para productores locales, sino que al final puedan revertir en atracción de economía, como son los rodajes internacionales. Luego nos fomentan las coproducciones europeas, de ahí los programas media, etcétera, dentro de la Unión Europea. Al final lo que redunda todo es en que se genere patrimonio cultural, ¿vale? Como ejemplo de incentivos que han sido cuestionados por la Unión Europea, por Bruselas en este caso, estaría el tax list de buques, ¿vale? Que todavía está siendo objeto de pleito, por decirlo de una manera, ¿vale? Ya está bastante resuelto y es válido, pero está siendo objeto de pleito. Esto es importante porque una de las polémicas que tenemos con el contrato de financiación, que luego entraremos, es la consulta que lanza Hacienda a la Unión Europea, a la Comisión Europea, para ver si el contrato de financiación, que entraremos después, se acomoda al sistema comunitario. Lo que debe hacer la Comunidad Europea, la Unión Europea en este caso, yo sigo llamándole Comunidad Europea también intencionadamente, ¿no? Pero los que hemos estudiado Derecho Comunitario, esto de unión todavía es más comunidad. Entonces, lo que debería observar la Unión Europea ante la consulta que ha mandado a Bruselas, luego entraremos más en detalle, es analizar si este sistema se acomoda a la comunicación cine y no distorsiona la libre competencia. Bueno, esto también es importante. Cuando nosotros hablamos de qué se destina a través de incentivo fiscal y decimos que no tenemos datos, no es del todo cierto, ¿vale? Sí que es verdad que en la memoria de beneficios fiscales que acompaña a los presupuestos generales del Estado, dentro de la memoria, dentro del 36, en su conjunto, que engloba rodaje nacional, rodaje internacional y espectáculo en vivo, hay una previsión de que en el 2020 se invirtieron 57,45 millones de euros y en el 2021 está previsto como 90 millones de euros aproximadamente, ¿vale? Esto también bueno, España tenemos este nivel en comparación a otros países del entorno comunitario, ¿vale? O no comunitario ya, en el caso de Reino Unido, pero para que nos veamos un poco en la franja en la que estamos. Esto me parece súper importante porque en ocasiones leemos noticias como de algunos fondos, ¿no? Hemos creado un fondo de inversión y no sé qué para la cultura y para el cine y tenemos no sé cuántos millones de euros. Dices, espérate. O sea, vamos a ver. Si estamos hablando de que entre las 3 deducciones son 90 millones de euros, para cine, no, o sea, usted va a financiar todos los incentivos fiscales solo una sola compañía, un solo fondo, cuando sabemos que hay competidores. O sea, ¿cómo ha montado usted el fondo ¿no? O sea, me da lugar a la cuestión, ¿no? De esto que me está contando usted en las noticias, ¿no? Todos leemos periódicos y vemos esto, ¿no? Esto que me está contando usted no tiene mucho soporte normativo y sobre todo ningún soporte económico.
Con lo cual, a mí ya, como abogado, me da que pensar, ¿no? Y cuando me preguntan clientes, oye, Fran, ¿te has enterado de esto? Sí. Oye, mira, yo leo la ley de acompañamiento de presupuestos y me dice este importe. No sé cómo se puede tener más fondo, ¿no? No sé si me entendéis. Por eso esta gráfica es importante también, ¿vale? O sea, parte de esto es entender el sistema, pero también entender, o sea, intentar pensar un paso más allá. Vale. Bueno, hemos tenido, dentro de nuestro sistema, tenemos tanta estabilidad normativa que fijaos la cantidad de cambios normativos que hemos tenido en torno al incentivo, ¿vale? Eso ha generado que hasta el 2019 no empieza a despegar el uso del incentivo. Si vamos al 2007, el incentivo no se utilizaba, no se utilizó en ningún caso. Empieza a utilizarse fuerte en el 2010, y cuando digo fuerte son 5 producciones, y ya en el 2019 sí que se estandariza. De hecho, si os fijáis ahora, yo creo que hay más inversores que producto, ¿vale? Que esto también es una paradoja que luego caeremos en esto. ¿Pero por qué? Porque hasta que no se ha estandarizado, hasta que no se ha intentado superar, y digo intentado superar, la inseguridad jurídica, no han empezado a aparecer los agentes inversores en el sector, ¿vale? Vemos esta curva de crecimiento. Bueno, vamos ya. Esta introducción a mí me parecía necesaria, ¿vale? Pero tampoco era el objeto de la conferencia de hoy. Vamos a entender un pequeño repaso de las agrupaciones de interés económico. Las agrupaciones de interés económico que conocemos es un tipo societario que lo que tiene es lo que se llama transparencia fiscal anteriormente, y lo que viene a facilitar es que entren inversores ajenos a Cine, inviertan un dinero y absorban deducciones y bases negativas. Con lo cual, yo como productor, normalmente, lamentablemente, no tengo un patrimonio, en muchos casos, que me permita absorber esas deducciones. Con lo cual, es la forma de, oye, te traslado esta deducción, te traslado la base negativa, si es conveniente que se traslade la base negativa, esto es otra cosa que lanzo aquí, ¿vale? Y a cambio tú me monetizas esto y me sirve para la financiación del largometraje. Luego creo que Manuel tenía alguna cosa por aquí, alguna duda al respecto o apreciación. ¿Qué características tiene? La IE debería ser una actividad auxiliar con la del resto de socios, debería ser. Claro, que Amancio me entre a una película como inversor, Amancio Ortega, ¿qué actividad auxiliar estás haciendo? O sea, vemos ya que el sistema no es demasiado fino porque es demasiado forzado. Al final las AIEs no las imponen de una actividad que es la extracción minera y la construcción de buques y no la están poniendo en cine, o sea, como no tiene mucho que ver. Una característica es que no se tiene por qué constituir con capital social, para nada, no es necesario. Los socios son responsables, directamente responsables de la actividad de la IE. No estamos hablando de una sociedad limitada que tiene una responsabilidad que si no hemos generado una falta en la gestión o una administración desleal no salpica a los socios en la SL, en la IE sí le salpica a los socios, ¿vale? Sobre el concepto de responsabilidad también me gustaría luego, y creo que habrá tiempo de alguna duda, ¿no? Sobre el concepto de responsabilidad. Y luego tiene un régimen fiscal especial, es decir, se imputa a los socios residentes todo tipo de gastos, ¿vale? Absorben todo, ¿vale? Vamos a la deducción. Claro, la deducción en sí no ha cambiado. El artículo 36 ha cambiado en las intensidades de las ayudas, que luego veremos, ha cambiado en lo que es la deducción, ha subido, afortunadamente, pero cuando hablamos del nuevo modelo, el contrato de financiación, el cambio no lo encontramos en el artículo 36, lo encontramos en el artículo 39, ¿vale? Por eso es importante hacer un pequeño repaso a lo que ya sabemos, que es, tenemos una deducción por el hecho de producir del 30% sobre el primer millón de la base de la deducción, del 25% a partir del primer millón de la base de la deducción, ¿vale? Me corresponde por producir. Con lo cual, por eso, la IE es la que produce, los inversores se introducen dentro de la estructura societaria de la IE y absorben esa deducción. La base de la deducción, esto ya lo conocemos, está constituida por el coste total de la producción, así como los gastos de copias y publicidad, con el límite del 40% con respecto al coste de producción, ¿vale? Esto ya lo conocíamos.
El 50% de la base de deducción deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español. Aquí nos encontramos la territorialización que nos hablaba la Comunicación Cine del 2015 y se ha subido a 10 millones de euros el importe de la deducción. Luego veremos que para llegar a 10 millones de euros tendría que estar produciendo una película en territorio común de prácticamente 39 millones de euros, ¿vale? O sea que no es muy habitual. Y en el supuesto de coproducciones solo aplicaremos la base correspondiente a lo que produzca la IE, ¿vale? En mi coproducción internacional no voy a aplicar sobre esa base un incentivo. Si hay alguna duda, estoy intentando ir sobre esto un poco más rápido, pero es un sistema que ya conocíamos, pero si hay alguna duda, por favor, a vuestra disposición. Bueno, estos son requisitos objetivos, o sea, la lucha que hemos tenido, bueno, digo como sector, yo es que estoy todos los días al final con producción, pero la lucha que estamos teniendo todo el tiempo con el incentivo frente a las administraciones públicas, bueno, y no solo con el incentivo, con los costes, con las nacionalidades, ya nos resultará familiar, es la objetivización de los procesos. Es decir, nosotros necesitamos certeza, no necesitamos incertidumbres. Y esta norma tiene incertidumbre, salvo en estos procesos que son objetivos, que es que obtenga el certificado nacional, ¿vale?, por parte del ICA o el ICEC, si lo podemos intentar en el ICEC creo que mejor, que se entregue una copia nueva y en perfecto estado en la filmoteca, porque esto viene a reforzar el interés del incentivo como dinamizador de la preservación del patrimonio fílmico, algo que ya se inventó Goebbels y Mussolini con la creación de la filmoteca Cinecittà, y arrastramos todavía normativamente. Hay una especie de cuestión extraña que nos encontramos en los contratos que nos habla de certificado de calificación, ¿no? A veces me dicen, oiga, si usted quiere el incentivo me tiene que presentar también el certificado de calificación. No, el certificado de calificación por edades no lo exige la normativa, lo que exige es la nacionalidad. Es decir, que sea una obra nacional y que se haya depositado en la filmoteca esta obra. No me están pidiendo el certificado de calificación. Cuando se redactan ese tipo de contratos atiende a que, bueno, pues es un poco tocar de oído, ¿no? O sea, bueno, dame todos los certificados que te dé el ICA. Bueno, nos podemos encontrar situaciones en las que el ICA igual no me da ese certificado. Por ejemplo, una serie que va destinada a televisión. El ICA no me va a dar la calificación por edades, no es su competencia. Me dará la nacionalidad, pero no la calificación por edades. Esto nos pasa mucho en animación o en documental, ¿vale? ¿Por qué? Porque la emisión no va a ser cine, la calificación es cinematográfica, ¿vale? Quedó un apéndice aquí que hay mucha duda en producciones de animación, que es la anualización del incentivo, ¿vale? El incentivo solo es anualizable a nuestro modo de ver en Navarra y en País Vasco, no en territorio común, ¿vale? Y tenemos una pequeña contingencia, podemos pleitearlo, o sea, podríamos pleitearlo, pero tenemos la contingencia de que el intermediario entienda esta anualización, que el inversor entienda esta anualización y que luego yo tenga que hacérselo explicar la anualización a Hacienda porque si vemos el redactado no es del todo fino, ¿vale? Es decir, te dice que se podrá, ¿no? Se aplicará a partir del periodo impositivo en el que se tenga el certificado de nacionalidad, pero no te deja muy claro. Te habla de anualización, pero no, al final no es claro, ¿vale? Entonces, la reflexión que tenemos aquí a raíz de esto es, como productor, no solo tengo que entender yo el incentivo, ¿no? Que esto lo hablábamos con algunos ministerios. No es que yo lo entienda, si yo lo entiendo y tú lo puedes entender, pero luego tiene que haber terceros que lo entiendan, ¿no? Tengo que tener el proyecto lo suficientemente atractivo y claro normativamente hablando como para que los inversores entren en mi proyecto. Bueno, aquí os he dejado algunas consultas o respuestas vinculantes. Aquí, a raíz del gran escándalo de finales de 2016-2017 con determinadas inspecciones de Hacienda en Canarias, sobre todo, que eran estructuras abusivas, pero eran legales, eran abusivas, pero eran legales, se generó un pequeño tema. Vamos a ponernos en contexto aquí. En Canarias, como sabéis, la deducción ahora mismo está 54% primer millón, según algunos casos, 45% a partir del primer millón. Estamos hablando de una deducción muy alta. Empezaron a llegar producciones americanas fundamentalmente, coproducciones,
a aprovechar el incentivo fiscal que era tan alto. Entonces empezaron a generar estructuras, megaestructuras, donde realmente al final el gasto no era relevante, pero la deducción sí. O sea, estamos hablando que algunas películas se llevaron una deducción de 30 millones de euros. Pongámoslo en referencia al Fondo de Protección Cinematográfico del ICA. O sea, casi la mitad del fondo, ¿no? O sea, un poco exagerado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se montó bastante revuelo y como sector intentamos aprovechar para pedir la objetivización, una vez más, de qué es un productor para Hacienda. ¿Cuál es la figura del productor? O sea, porque nosotros entendemos que el productor es aquel que tiene la iniciativa y responsabilidad según la ley de propiedad intelectual de la obra, produce la obra, asume contratos, asume riesgos, no solo contratos beneficiosos, ¿no? Como puede ser una preventa, sino también asumo créditos bancarios, pignoraciones, etcétera, lo que vivimos el día a día en la producción de preventas, sino que Hacienda no le valía con esto. O sea, no vale con que esté inscrito en el ICA y haya asumido la producción. Nosotros nos hemos encontrado comprobaciones en las que nos cuestionaba que una IE no era productora porque los socios de la IE tenían exonerada la responsabilidad. Y dices tú ya, perdona, mi vida societaria déjamela, ¿no? Pero he producido, he asumido todo el riesgo, he contratado todo. En el 2007, en este intento por objetivizar el concepto de productor, Hacienda nos dice en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que el productor será aquel que tenga la iniciativa y responsabilidad con respecto al concepto de productor de la Ley de Propiedad Intelectual, que se incorpore a la obra antes de la calificación. Entonces digo yo, espérate, si me estás pidiendo iniciativa y responsabilidad y en este mismo redactado me estás diciendo que me puedo incorporar hasta antes de la calificación, ¿en qué quedamos? ¿Veis? O sea, y vuelvo a lo mismo, cuando hay determinados agentes dentro del sector que te dicen, no, tú puedes montar la IE y la metemos antes de la calificación y no hay problema porque la ley lo permite. Sí, lo permite, pero seguimos en un limbo. Es decir, me estás diciendo que debo tener iniciativa y responsabilidad en la misma norma y me dices que me puedo incorporar hasta calificación, o sea, hasta antes de la calificación. No es claro, no es clara la norma en esto, ¿no? Con lo cual, volvemos al concepto Segurola, que le llamo yo, y es, tengamos la IE constituida, iniciemos todo con la IE, créditos, preventas de derechos, etcétera. Estoy yendo un poco, estoy dando por hecho algunos conceptos porque el objeto no es como de cero, ¿no? Pero si hay dudas, insisto, por favor, a vuestra disposición. Bueno, dentro del concepto productor también debemos tener en cuenta lo que dice la ley de cine sobre la producción independiente. Porque en este redactado que nosotros solicitábamos como sector, bueno, no solicitamos exactamente esto porque el redactado que se propuso al Congreso no era exactamente este, nos metieron aquí un pequeño limbo legal, como les gusta a ellos, pero aquí dice productora independiente. O sea, la IE para aplicar los créditos fiscales, para aplicar la deducción, debe constituirse como productora independiente. Esto fue un hito muy importante porque hasta entonces no se requería que fuera una productora independiente de la agrupación de interés económico. Ahora sí. Ojo, no para aplicarse la deducción en su sede. Yo soy una mega empresa que produzco y tengo deducción, me la puedo aplicar, sea independiente o no. Hablamos para transmitir la deducción. Tengo que ser productora independiente. Productora independiente, bueno, se basa, este artículo del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual se basa en la definición del artículo 4 de la Ley de Cine. Sabemos que existe otro concepto de productor independiente en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Bueno, perdonad, yo tengo un poquito de humor negro. Bueno, existe el concepto de productor independiente dentro de la Ley General de Comunicación Audiovisual, es un poco así, ¿no? Pero en este caso, este artículo del texto refundido se basa en un concepto más restringido, afortunadamente hablando, a mi modo de ver, de lo que es productora independiente. Con lo cual tenemos que ir al artículo 4 de la Ley de Cine y, por lo tanto, entendemos por qué las plataformas o, en definitiva, cualquier prestador de servicio de comunicación audiovisual no está dentro de las AIEs, prácticamente. Si nosotros analizamos la estructura societaria de las AIEs, que es un ejercicio muy interesante, y es simplemente acudir al registro mercantil y pedir la copia de toda la vida, el track record de la AIE, vamos a ver
que los prestadores de servicio de comunicación audiovisual no están dentro de las agrupaciones de interés económico, y atienda a esto, ¿vale? Porque entonces romperían la independencia de la IE según el artículo 4 de la Ley de Cine. Aquí lo que hablamos es un poco a la vista de, fijaos, 2011-2015, estas respuestas vinculantes de tributos. Lo que estamos aquí, os dejo marcado en esta diapositiva para que, bueno, el sábado con el vermut tranquilamente las leáis, ¿vale? Es un poco lo que venimos siempre reivindicando. La IE, Hacienda me pide que sea productor. Para ser productor debo tener iniciativa y responsabilidad. El resto, mira, que me cuenten misa. Yo la voy a constituir desde el primer momento y va a estar desde el primer momento en la producción, ¿vale? Y esto lo que vienen a decir estas respuestas tributarias es un poco la incorporación y la necesidad de lo que venimos redundando en todo momento en esta diapositiva, de que mantenga la iniciativa y responsabilidad. Esto es importante, ¿vale? Claro, aquí una reflexión, yo desde fuera, ¿no? Como abogado, que siempre estoy hablando con productores y productoras, claro, mi reflexión es, o sea, yo tengo un poco sentimiento encontrado, ¿no? Porque a veces, claro, el productor, ¿no? Según el documental Seducidos y Abandonados, es aquella persona que está el 99% del tiempo buscando dinero y el 1% produciendo. Entonces, claro, cuando te llega gente con dinero y te dice, móntala ahí, móntala ya, aunque haya empezado la producción, tú necesitas más dinero, yo te lo voy a poner, no pasa nada. Entonces te dirán, oye, Fran, es que mira, me dicen esto yo no lo haría. Bueno, Fran, pero es que necesito la pasta. Digo, ya, bueno, pero tú piensa dentro de 3 años cuando venga una inspección. Bueno, pero da igual, necesito el dinero. Vale, lo montan. Y digo, ¿pero quién asume la responsabilidad de esta operación? ¿La asumes tú también? ¿No? Que esto es un poco la crítica, ¿no? Y yo creo que en la sala, pues a los que os conozco todos habéis montado una agrupación de interés económico y habéis tenido una estructura de este tipo. Cuando veis los contratos de inversión, yo creo que en el 99% de los casos habéis asumido la responsabilidad de una hipotética inspección tributaria. Con lo cual, es muy fácil decir, oye, te pongo el dinero en una estructura forzada, que Hacienda ya las ha cuestionado, no lo digo yo, lo ha cuestionado Hacienda en inspecciones, pero luego no asume nadie la responsabilidad más que el productor, como siempre. O sea, haced el ejercicio, los que hayáis generado estructuras de este tipo, o os la hayan generado, haced el ejercicio de analizar los contratos de inversión. No solo asumís un riesgo en la ejecución de la producción, estáis asumiendo un riesgo en la operativa y estáis exonerando de responsabilidades. Con lo cual, esto como reflexión. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, pero tampoco quiero ser lo suficientemente ácido, ¿vale? Con alguna crítica con esto. Bueno, y esto es una reflexión súper interesante, ¿no? Hemos pasado de productos que a priori no tendrían un look de producto nacional, pero son nacionales, a productos completamente que tienen un look nacional, pero son internacionales. O sea, hemos generado, es tan complicado el sistema que tenemos nosotros para generar, de las AIEs, para generar el incentivo, que desde que existe el 36.2 es más sencillo, entre comillas, obtener ese incentivo, con lo cual obras que deberían tener una IP nacional no la tienen, ¿no? Hay ya gente que dice, oye, el cine del futuro no se va a estudiar en la Filmoteca Española, se va a estudiar en la Filmoteca de Los Ángeles, el cine nuestro, ¿no? Porque todas las IPs están saliendo fuera. Entonces, esto como reflexión, ¿no? O sea, fijaos, hemos pasado de esto, ¿no? Que todos decíamos Furia de Titanes, Exodus, pero son nacionales, tienen la nacionalidad. Hemos pasado a que no solo ya han dejado de ser, o sea, ya no se estila esto, sino que obras así, que dices, si esto debería tener la nacionalidad, no la tienen. Esto, os he dejado aquí un par de diapositivas para que, insisto, cuando estéis más tranquilos y no me tengáis que estar soportando, lo veáis un poquito más gráfico la operativa, ¿vale? Aquí hemos hecho un pequeño ejercicio de cómo funcionaría esto, básico. Fijaos, para poder, lo que hablábamos, ¿no? Para poder llegar a la deducción de 10 millones de euros, tengo que hacer una peli de 39.800.000 euros, casi 40 millones de euros. Vamos a reparar en los límites de intensidad de la ayuda, que esto es una modificación normativa también anterior
al 1 de enero del 2021, que es el cambio en el contrato de financiación que ahora entraremos, tenemos la intensidad del 50%, luego cortometrajes 85%, desde el año pasado ya se pueden financiar también cortometrajes con estos sistemas, 80% producciones noveles, pero que no excedan del 1,5 millones de euros de presupuesto. Esto también es un error bastante importante, ¿no? No es solo que el director o directora sea novel. El presupuesto no debe ser de 1,5 millones de euros, ¿vale? Producciones rodadas íntegramente en alguna de las lenguas cooficiales, el 80%, gracias a reivindicaciones de asociaciones como Proficció y federaciones como Proa. El 75% en caso de producciones realizadas exclusivamente por directoras, 75% en caso de producciones con un valor especial cultural, 75% documentales, 75% obras de animación, 60% producciones transfronterizas, no solo de la Unión Europea, sino también iberoamericanas, ¿vale? En la ley de cine se establece también esto. Y el 60% en caso de coproducciones internacionales iberoamericanos, que esto es también una modificación normativa, precisamente porque decíamos, oye, yo como país no sé dónde estoy, si estoy en Europa o en Iberoamérica muchas veces, entonces, ¿por qué no favoreces también esto? Esto no quiere decir que el incentivo, esto es una duda muy recurrente, que entiendo que ante el público me dirijo lo tenemos superado, pero lo redundo. No quiere decir que el inversor me ponga un 85% del valor de mi peli. Me va a poner siempre el 30 y el 25. El resto lo tengo que cubrir con otras ayudas públicas, ¿vale? Si quiero cubrirlo así y no con preventa. Aquí os he dejado un pequeño ejercicio, ¿vale? De qué pasaría con dirección novel y qué pasaría con las intensidades, ¿no? Con excesos de intensidades. En un 50, no voy a entrar en esto, vamos ahora al tema del contrato de financiación. Esto lo tenéis aquí, es un ejercicio numérico. Aquí os he dejado otro ejercicio numérico en caso de una coproducción internacional. Y aquí el funcionamiento del AIE. Esto sí que aquí voy a reparar ahora porque luego lo vamos a poner en comparación al sistema, al contrato de financiación, al sistema nuevo. Fijaos, hay esquemas diferentes. Nosotros el esquema que recomendamos es que el AIE contrate todo, ¿vale? Que el AIE esté desde el inicio, contrate todo, asuma los préstamos, contrate la preventa, etcétera. La AIE contrata todo, designa al productor ejecutivo, esto en el contrato de coproducción debe estar, la designación del productor ejecutivo por parte de la agrupación de interés económico que se va a encargar de organizar todos los prestadores de servicios para que la AIE pueda producir la peli. La AIE acudirá, a su vez, a todos los descuentos bancarios fruto de los ingresos comerciales que llegarán a entrega, delivery, etcétera, según el canal, y producirá la película. Entrarán los inversores dentro de la agrupación de interés económico el tiempo que convenemos con ellos y saldrán. Hay esquemas en los que te dicen que el productor ejecutivo, que suele ser el coproductor de la AIE, es decir, que suele ser nuestra SL, contrate todo y luego se realice una refacturación. Si bien es cierto que en algunas respuestas vinculantes Hacienda ha dicho que la refacturación se podía realizar, a mí no me dejaría del todo cómodo. Es mejor hacerlo desde el principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque también hemos aprendido en este tiempo que igual las respuestas vinculantes de Hacienda en ocasiones no son tan vinculantes. Lo que pasó en Canarias, el gran tema que nos dio a la generación de un pequeño renglón un poco confuso, como hemos visto antes, dentro del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, no me puedo creer que en esos importes, esos megaestructuras no hubieran tenido consultas tributarias. Claro que las hicieron. Claro que las hicieron. Pero luego, si cambia un pequeño supuesto de hecho, tenemos un problema. Esto sería el esquema más o menos que suele reproducirse de entrada de estructura de AIE. Montaríamos la AIE aquí, cerraríamos toda la estructura iniciando el rodaje, fin de rodaje, compromiso de inversión se debería dar antes de la calificación por edades, a nuestro modo de ver. Sabemos que muchos agentes del sector dicen que una vez tú entregas los certificados, ellos meten los inversores. Nosotros, si podemos generar seguridad para que el compromiso de inversión y por lo tanto la entrada se dé
antes de la calificación, mejor. ¿Por qué? Porque dotamos también de más eficacia al inversor como figura dentro de la producción. Hasta antes de la calificación entró, ¿vale? Esta es una estructura, bueno, luego vemos todo tipo de estructuras, ¿eh? También vemos que el inversor entra el 30 de diciembre del año de calificación sin aportación económica y lo que me da es un pagaré que hará líquido aquí. Haré líquido ese pagaré cuando él ponga él declare en su casilla del impuesto, declare su incentivo. Esto es una cuestión ya de buscar una rentabilidad ya hasta de caja por parte del inversor. Nosotros creemos que las cosas tienen que ser orgánicas y es una cuestión de sentido común. Yo siempre digo lo mismo. Si mi padre que no se dedica a esto no lo entiende o lo ve mal, no lo hagamos, ¿vale? Mi padre o mi madre. Vale. Vamos al contrato de financiación. Ya estaba bien, ¿no? El contrato de financiación, como hablábamos, nos encontramos que el gran cambio está en el artículo 39.7, ¿vale? Existen dos cambios normativos a partir del 1 de enero de este año, del 2021, que es, uno es el contrato de financiación y otro es la capacidad del inversor de invertir. Sabemos que antes podía destinar el 25% de su cuota, un inversor, a una obra cinematográfica, ahora, desde el 1 de enero, puede destinar el 50%. Es decir, un inversor puede duplicar su capacidad inversora gracias a ese cambio. Es un cambio positivo que tiene que ver con el contrato de financiación y no, pero bueno, porque tengáis también este otro cambio. Y luego tenemos el famoso contrato de financiación. Como digo, y aquí un poco vais a entender por qué en las primeras diapositivas hablaba un poco del mundo, ¿no? Y veíamos sistemas. Claro, este contrato de financiación, que ahora lo veremos, viene a simplificar el proceso enormemente, viene a simplificarlo tanto que del esquema anterior nos quedamos en este esquema, ¿vale? Pero también es cierto que los que somos frikis normativos del audiovisual decimos, no sé si es el más acertado. Este sistema bebe de Navarra. Este sistema se implantó en Navarra y en Navarra lleva existiendo más o menos 4 años ya, ¿vale? ¿Por qué en Navarra se decidió este sistema? Se decidió este sistema porque la Hacienda Foral Navarra es limitada, es mucho más limitada que la Hacienda Central. Obviamente, son 200.000 contribuyentes aproximadamente. Entonces, el contrato de financiación, cuando Navarra empieza a analizar el sistema de las AIEs, dice, esto no es lo más eficiente para nuestro sector audiovisual, vamos a intentar generar otro sistema. ¿Cuál era el otro sistema que intentaron implantar? El otro sistema que intentaron implantar fue el tax rebate, porque era sencillo, ¿no? Lo comentábamos antes. Pero claro, Navarra dijo, espérate, es que si yo genero un tax rebate, igual no voy a tener capacidad tributaria para afrontar estos tax rebate. Con lo cual, necesito que todavía sigan financiando terceros ajenos. No sacar yo dinero de la caja, sino hacer una previsión y saber lo que me va a costar el incentivo, ¿vale? Aquí. Entonces, fijaos que ya entramos, cuando empezamos a interlocutar con las administraciones, entramos en un error de no saber de dónde venimos, por lo tanto, no generamos el sistema óptimo. Es decir, en la Hacienda Central, si ya existe un rebate, vayamos a promover un rebate, digo yo. No pensemos en un sistema que se creó por una necesidad concreta de una hacienda concreta, ¿no? Entonces, por eso hacía la comparativa primera, ¿vale? Porque no solo es una cuestión de incentivo, sino de discurso. El contrato de financiación en Navarra está funcionando bien, ha venido a dotar de seguridad jurídica, por lo que ahora entraremos, y lo que hemos hecho es replicar el esquema en territorio común. Se replica gracias a la famosa enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña, que en el último momento es capaz de meterlo en presupuesto general del Estado y que sea aprobado por prácticamente la totalidad de grupos parlamentarios, menos el grupo que estaba en el gobierno. El grupo que estaba en el gobierno, o que está en el gobierno, no lo aceptó porque básicamente generaba una reticencia de sistema. ¿Qué sucede con el incentivo fiscal a través de las AIEs? Que en realidad lo que estamos hablando es por hablar claramente, lo que se da es una traslación de la deducción a un inversor. Pero esto no es que sea ilegal en nuestro sistema, es que no está regulado. Por eso hablamos de inversores a una producción, ¿no? Y ese inversor tiene una rentabilidad. De hecho, si analizamos todos los contratos de inversión, no solo tiene una rentabilidad en términos fiscales, tiene una rentabilidad en términos económicos. ¿Por qué? Porque no solo puede tener no está regulado en nuestro sistema,
que solo tenga una rentabilidad fiscal. Este cambio del contrato de financiación, que parece como, bueno, hemos pasado de las AIEs a un, entre comillas, simple contrato, que lo es, no solo implica esto, implica dentro del sistema tributario un cambio de tal magnitud que estamos asumiendo y regulando la traslación de deducción simplemente. O sea, la compraventa de un crédito fiscal se está asumiendo aquí. Esto es un cambio muy importante, no solo para nuestro sector, sino para el sistema en general. ¿Vale? Entonces, hubo cierta reticencia, creemos, nos han contado los mentideros de la Corte, que generó cierta reticencia por eso tuvo como un pequeño, no todos los grupos parlamentarios lo apoyaron, ¿vale? Lo que viene a decir el artículo 39.7 es que además de tener derecho a la deducción el que produce, tiene derecho a la deducción un tercero, que no sea el productor, que aporte financiación a la obra audiovisual. Ostras, me estoy quitando un peso de encima. Todo el rato estaba jugando con que el AIE es productor, hemos recalcado que el AIE tiene que ser productor para que se genere la deducción. Ya no, yo ya puedo generar la deducción como productor, pero un tercero no tengo que generar ningún tipo de apariencia. Un tercero puede comprarme la deducción directamente. Comprar la deducción, le llaman financiar la obra audiovisual y a cambio obtiene una deducción, ¿vale? Con lo cual, para las deducciones del apartado 1 y 3 del artículo 36, 1, obra nacional, 3, espectáculo en vivo, si un tercero participa y sufraga la totalidad o parte de los costes, ahora entraremos luego en esto si queréis, sin adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra índole respecto a la productora, puede tener su deducción, le puedo trasladar la deducción. Esto es importantísimo. Si nos metemos en la base de datos de traqueo de sociedades, que esto es, yo de verdad que es que soy friki, o sea que no... claro, vemos que una productora, de hecho hay como, es muy divertido porque hay una base de datos que es con pelotitas, ¿no? Entonces, metemos el nombre de cualquiera y vamos a ver como un abanico de sociedades eternas. Dices tú, jope, ha hecho un productor 5 pelis, pero no solo ha tenido que hacer 5 pelis, ha tenido que generar 5 sociedades o tipos societarios diferentes, darle seguimiento durante unos años, gestorías, registros mercantiles, notarios. Esto lo que nos viene a decir es, no, ustedes de su SL, productora, a contracorriente, por ejemplo, Manuel, puede transmitir directamente el crédito fiscal a través del contrato de financiación. Ya no tengo que estar montando una estructura societaria nueva, la solvencia cara a los ICAs y demás, no tengo el pastel de montar una IE que me tengo que meter como administrador porque si no, no doy los puntos, no se transmite luego la solvencia. O sea, nos olvidamos de todo esto. La SL directamente transmite la deducción al inversor. Punto. Claro, muchas consultas que recibimos es, oye, vale, yo necesito solo este pico de financiación que no corresponde al 30% de deducción. ¿Yo puedo quedarme luego la deducción yo, si solo le transmito al inversor una parte de la deducción? No, es incompatible. Si nosotros vamos por el sistema de traslación de contrato de financiación, yo ya no me voy a poder aplicar la deducción, que no la base negativa, que es otra cosa diferente, ¿vale? Con las AIEs, recordemos, hemos mencionado muy brevemente, transmitíamos deducción más base imponible negativa. Con el contrato de financiación, solo traslado, deducción, no base negativa. La base negativa se queda en sede de la SL. Si voy por el sistema del 39.7, voy por el sistema del 39.7. No puedo volver atrás con el sistema de las AIEs. Cuestión diferente es montar una AIE que en vez de transmitir el crédito fiscal a través de la entrada de inversores, lo transmite a través del contrato de financiación, ¿vale? Cuestión diferente es ese aspecto, jurídicamente hablando. Vale, ¿qué requisitos mínimos ha de contener el contrato de financiación? Identidad de los contribuyentes que participan en la producción, la SL o la SA o la AIE y el inversor que me va a poner el dinero, ¿vale? Que me va a financiar total o parcialmente la obra. Descripción de la producción, ¿vale? Pues el título, quién dirige, el casting principal, lugares de rodaje, localizaciones, ¿vale? Una breve... normalmente lo acompañaremos como un anexo 1 al contrato de financiación, ¿vale? Para no empañar demasiado el texto jurídico. Presupuesto de producción con descripción detallada de los gastos y en particular de los que se realizan en territorio español, ¿vale? Esto será otro anexo al contrato de financiación.
y qué fuentes de financiación he tenido indicando las ayudas públicas. ¿Vale? Con lo cual tendré que acompañar un anexo 3 diciendo cuáles son las fuentes de financiación. Y de más cuestiones que reglamentariamente se establezcan. Que yo creo que el reglamento, ni está ni se le espera, ¿vale? Sobre esto. Pero bueno, vamos a ver. Este es el contenido mínimo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué sucede? Que yo tengo la productora que produce la película, como el sistema que veníamos utilizando antes del 2007, o sea, normal. Produzco la peli con mi SL, con mi fuente de financiación. Y la relación con el inversor es un mero contrato de financiación donde él se va a imputar los créditos fiscales. Es decir, mi película, por hacer números, es de 1 millón de euros, ¿vale? Imaginemos que no tenemos ninguna subvención. Bueno, imaginemos, con los fondos que hay, es fácil de imaginar. Imaginemos que no tenemos una subvención, el inversor, yo le voy a transmitir 300.000 euros de crédito fiscal y él me va a dar un dinero. La rentabilidad para el inversor será no darme 300.000 euros, darme menos, ¿vale? Y esta es una reflexión interesante, ¿vale? La dejamos aquí aparcada. Requisitos: no adquirir derechos de IP, como vemos es un mero contrato, no tiene nada que ver con la IP de la película. Realizar las aportaciones antes de obtener el certificado de nacionalidad. Fijaos, esto como productores está bien. No, ya no tengo que esperar y financiar hasta final del año. No, usted quiere entrar, tiene que ponerlo antes. Claro, si nos encontramos con algunos agentes del sector, me dicen, es que ahora los inversores no van a querer entrar, porque fíjate, tienen que poner el dinero antes de la calificación y todavía hay un riesgo de ejecución de producción vivo, ¿no? Ya, bueno, pero si quieren una rentabilidad, no sé, o sea, para eso está la gente, para que analice los contratos y analice las producciones, ¿no? O sea, igual que un banco se mete, no entiendo por qué un inversor no se va a meter. Genera otros problemas de temporalización, en todo caso. Aportación del contrato junto con los certificados de nacionalidad, culturalidad y filmoteca dentro del año de terminación a la agencia tributaria. Este contrato lo tengo que presentar ante la agencia tributaria. ¿Vale? Antes, las AIEs, yo daba certificados al año a los inversores de imputación de rentas, de créditos, y no lo presentábamos en ningún sitio. Él hacía su declaración del impuesto sobre sociedades, yo hacía la mía y punto. Ahora sí que tengo que presentar el contrato antes que termine el año de calificación a la agencia tributaria. Recapitulo, el inversor tiene que desembolsar antes de la calificación y antes que termine el año de calificación tenemos que presentar los contratos y certificados a la agencia tributaria, ¿vale? Esto es algo súper interesante. Este inversor no puede obtener una rentabilidad mayor al 20% en la inversión. En el sistema de AIES la rentabilidad era ilimitada, y cuando digo ilimitada es que hemos visto rentabilidades del 140%, una cosa salvaje. Ahora lo que dice Hacienda, y bebe de la normativa de la Hacienda Foral de Navarra y de la Hacienda Foral de los 3 territorios históricos, de las 3 haciendas de los territorios históricos, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, ya nos limitaban la rentabilidad en esos territorios. Y la Hacienda Central dice, yo también la voy a limitar aquí a un 20%. ¿Vale? Esto tiene una implicación también. Dentro de ese cajón de implicación que habíamos dejado ahí, hablaremos de esto. Y se imputarán, por lo tanto, en su cuota, en su impuesto, se imputará el crédito fiscal. ¿Vale? Vale. Decisiones. Un poco, vamos a la parte más interesante de la charla. ¿Qué hago como productor? O sea, ante esta coexistencia de modelos, ¿qué hago? ¿Vale? Situación. Bruselas no ha contestado, de momento, ante la consulta de Hacienda de, oye, ¿el contrato de financiación es válido? A la vista del análisis de la comunicación cine, entendemos que no debiera existir ningún problema. Entendemos, a la vista de la comunicación cine. Pero todavía no ha contestado Bruselas, con lo cual apliquemos un criterio de prudencia. Sí que es cierto que hay agentes en el sector que ya están utilizando, sobre todo después de este verano, utilizando el contrato de financiación. Ya se está utilizando, ¿vale? Dentro del territorio común. Como productor, por lo tanto, una de las opciones es montar una agrupación de interés económico. Si Bruselas mañana dice que ok, o si encuentro agentes que además no me hacen correr una responsabilidad regulatoria, monto la IE. Si Bruselas dice que no, aplico el sistema de AIES normal. Si dice que sí,
aplico la transferencia, el contrato de financiación, ¿vale? Pero no me quedo sin opciones. Imaginaos que yo no he montado AIE y mañana Bruselas dice, no, el contrato de financiación no es válido, por el motivo que sea. Ya no puedo transmitir el crédito fiscal a nadie, no puedo tener inversores que aprovechen esas deducciones, ¿no? Y obtengan rentabilidades. Esa es la primera decisión. Segunda decisión, ¿por qué sistema opto? Puedo optar por los dos sistemas cuando configuro el plan de financiación. Hay un sistema que te genera más líquido para la película, pero el día de mañana puede ser un poco más engorroso, y otro que te genera menos líquido para la película, pero es un sistema que el día de mañana es menos engorroso. ¿Cuál es el sistema que me genera más líquido a la película? El sistema de las agrupaciones de interés económico. ¿Por qué? Porque, como veíamos, la rentabilidad del inversor era equivalente a deducción más base imponible negativa, y ahí obtenía su rentabilidad, ¿vale? De hecho, en muchos casos, terceros agentes del sector te ofrecen el 100% de la deducción. Dice, oye, mira, yo te doy tu deducción son 300, te pongo los 300 aquí, menos mi comisión, ¿no? Pero te pongo los 300. Porque la rentabilidad del inversor va a venir por BINs, por bases imponibles negativas. Por lo tanto, obtengo mucho más neto para la producción, para la financiación. Luego me encontraré algún problema. Puede que me lo encuentre según cómo haya hecho la estructuración financiera. Pero aquí, fijaos, solo transmito deducción con una rentabilidad máxima del 20%. Con lo cual estamos hablando que si la deducción que se genera son 100.000 euros, el inversor no me va a dar 100.000 euros, me va a dar 100.000 euros menos el 20%. Con lo cual, vemos, la conclusión es, me llega menos líquido para la película con este sistema. Es más seguro, pero me llega menos líquido. No sé si más o menos... Ahora yo ya soy vuestro del todo, o sea, ya me podéis preguntar, ¿vale? Que espero haberlo dejado matizado para que ahora con preguntas ya terminemos la exposición. Antes has comentado que el inversor tiene que hacer la aportación antes de la obtención del certificado de nacionalidad. ¿Tiene que hacer la aportación o tiene que adquirir el compromiso de la aportación? Lo seguro es que lo haga, porque estamos hablando de financiación de una obra. Es decir... Anteriormente, como tú has indicado, con el compromiso era suficiente, aunque luego... Claro, pero no es lo correcto. O sea, si tú me dices, ¿tú qué harías, Fran? Que esté el desembolso antes de la calificación, porque es la única forma que tengo que justificar que ha financiado la obra. O sea, fíjate que es un contrato de financiación de una obra audiovisual. Después de la calificación es más difícilmente justificable que se haya financiado una obra, ¿no? El hecho de la calificación implica la terminación completa de la obra. Es como la partida de nacimiento, ¿no? Hay bastantes contratos que son para financiar obras que no se hacen líquidos o no se pagan hasta que entregues la copia máster. Pero ya está, fíjate... O incluso más tarde. Correcto, pero estamos entrando en un campo interpretativo. Yo, como abogado de pelis, no me gustan los pleitos, no me gustan los recursos, porque creo que hay que evitar ese tipo de problemas en una producción. Por lo tanto, siempre que entremos en un terreno interpretativo, evitémoslo. Es decir, apliquemos un criterio de sentido común. Si esto es para financiar una obra y me están diciendo que el contrato tiene que estar antes de la calificación, que esté el desembolso también. O sea, es decir, porque si no ya nos metemos en terrenos de verdad interpretativos que en producción siempre acabamos palmando. Y yo, que no vivo de pleitos, pues no me gusta esto, ¿sabes? Es decir, no me gusta sufrir interpretaciones, ¿vale? Entonces, luego vas a encontrar, en las AIEs, por ejemplo, ¿no? ¿Puedo destinar la AIE, el dinero de la AIE como si fuera un beneficio para la productora? Sí. ¿Es lo correcto? Podría entenderse que no. Te pongo otro ejemplo de interpretación. Nosotros hemos visto, insisto, y no me meto a criticar el concepto de comisión, ¿vale? Pero hemos visto comisiones muy altas, ¿vale? Hemos visto gente que lo hace muy humildemente y normal, y hemos visto comisiones exageradamente altas, ¿vale? ¿Es lícito que se cobre una comisión? Sí. ¿Mañana Bruselas puede cuestionar la eficacia del incentivo? Este incentivo se ha creado para financiar una obra audiovisual. Si yo un 50% de incentivo lo estoy destinando a una comisión, realmente, jurídicamente, nos podríamos cuestionar si el incentivo está cumpliendo la finalidad para la que se creó y, por lo tanto, si ese incentivo es válido. ¿Ves? O sea,
tiene luego, esto del derecho lo malo, que es muy interpretable. Entonces, insisto, mi consejo es criterio de prudencia. Si me está diciendo la norma que tengo que presentar el contrato antes, o sea, presentar antes de finalización del año, pero formalizar el contrato con el inversor antes de la calificación, hombre, que esté el desembolso también no está mal, ¿vale? Es decir, vamos a intentar, no apuremos. Ya nos obligarán a apurar terceros, como productores no apuremos, ¿vale? Fran. Sí. Sí, un poco al hilo de lo que has dicho al final de la exposición, ¿no? Decías que a través del sistema de AIES se podía conseguir, digamos, más financiación para el proyecto, porque al final el inversor, digamos, tiene mayor rentabilidad. A ver, un poco en el terreno práctico, ¿tú crees que este nuevo sistema, a través de un contrato de financiación, va a ser mucho más sencillo de ejecutar, tanto para los inversores como para las productoras y, por tanto, aunque de menos rentabilidad y, por tanto, menos inversión al proyecto, sí que vamos a poder pagar menos comisiones, menos intermediación y, por tanto, eso se reequilibra y ¿me explico? Es decir, lo que no pierdes por un lado lo ganas por el otro. Sí, sí. En realidad son dos preguntas. La primera pregunta, ¿es un sistema que va a ser fácil de implementar? Pues sigue generando problemas. No genera tanto problema interpretativo, porque ya no estamos hablando de generar una IE, dotarla de la capacidad de producción, tener que andar con refacturaciones, ¿qué pasa con el desarrollo? O sea, todo eso nos lo vamos a quitar, pero sí que genera algún problema. Por ejemplo, genera un problema de anualización. O sea, el inversor igual no me da un compromiso de inversión, ¿no? O sea, igual dice directamente te hago el contrato a calificación. O sea, nos va a seguir generando un problema, pero por la reflexión de las diapositivas iniciales. Dentro de los modelos de incentivo que existen en el mundo, en todo el mundo, ¿vale? ¿Estamos ante el modelo mejor? ¿O seguimos solicitando un modelo que viene siendo una especie de región sacra, ¿no? Que nos ha quedado aquí de una reminiscencia de cuando éramos, ¿no? Entonces, el sistema, el modelo siempre va a tener problemas de adaptación. No es un modelo que nos han creado para cine, es un modelo que nos han puesto de otro tipo de explotaciones, ¿vale? 1. 2. Y, de hecho, por eso yo reflexiono sobre la figura del tax rebate, ¿vale? Que usted se ha gastado tanto, lo retorno. Con respecto al tema económico, yo sí que creo que se va a acabar rebajando, o sea, más sencillo es el sistema, más inteligible es, menos gastos de analistas, por lo tanto va a ser mucho más sencillo. Yo creo que con un sistema así acabarán comercializándolo los bancos directamente, porque es mucho más objetivo. Es decir, tú irás a un banco, igual que te vende un fondo de pensiones, te vende la entrada en una peli, como pasa en Canadá. O sea, en Canadá ya ha pasado, de hecho. O sea, tú lo canjeas en bancos, la deducción. Entonces, yo sí que quiero pensar que va... De hecho, si os fijáis, del 1 de enero del 2021 a hoy, han salido al menos 3 fondos de inversión nuevos que se dedican a transmitir créditos fiscales. O sea, teníamos unos fondos de inversión, ¿eh? Cuando hablo de fondos de inversión son empresas de... Pero fijaos que teníamos detectados en el mercado 6, 7 agentes y ahora de repente han entrado nuevos agentes al mercado, en prensa, o sea, anunciando en prensa que entran en audiovisual. Con lo cual, la buena noticia es que al haber tantos players, yo puedo negociar mejor los precios. De hecho, yo ya lo estoy viendo. Es decir, nosotros cuando tenemos que negociar contratos desde la parte del productor, yo ya al intermediario le digo, oye, o me bajas el precio, o sea, le bajas el precio a mi cliente o me voy con otro. Ya estamos viendo ese efecto. Por lo tanto, la reflexión es sí, es decir, sí que este nuevo sistema nos aporta menos financiación, pero también nos aporta menos gasto. Por lo tanto... Nos acabará aportando menos gasto. Hoy me está costando lo mismo, ¿vale? Y recibo menos líquido, pero es un poco, ¿no? Esto lo hablaba un poco también en algún territorio foral, cuando hablábamos de los sistemas. Digo, mira, esto no es el dinero... O sea, cuando hablamos de generar una norma nueva, un modelo nuevo, no es mi peli de mañana, es a qué quiero ser de mayor.
sea, no, nos tendremos que acostumbrar, pero yo creo que es un buen camino. O sea, hemos dado un paso, o sea, se ha dado un paso. Si Bruselas acaba aceptando todo esto bien, que entendemos que no hay problema, se ha dado un paso y acabará siendo mucho más común y más barato. Entendemos. Como el rebate. Sí, gracias. No, bueno, de hecho, añadiendo un poco, tengo otra duda, pero para darle un poco quizá más de luz, nosotros estamos teniendo problemas con películas que hemos actuado con la AIE y hemos tenido el sistema anterior, y luego esas películas nos han generado contablemente y fiscalmente unos problemas enormes, porque de repente la AIE empieza a entrar ingresos de las ventas internacionales, etcétera, y el lío que estamos teniendo, yendo a los mejores asesores fiscales, y no hay uno que te diga lo mismo que el otro. No, de derecho. Entonces, estamos teniendo unos problemas y estamos un poco, permitidme aquí en familia, acojonados, porque te puede venir una claca de Hacienda por cosas que pensábamos e interpretábamos que estábamos realizando bien, correctamente, y como hay diferentes criterios, estamos con el AI en el cuerpo. O sea que si el producto, al final, gracias a, yo qué sé, que la fortuna tiene éxito, tienes un problema añadido porque todavía no tienes muy claro cómo quitarte de encima el fenómeno AIE. Correcto. Es un problema muy recurrente. Es decir, fijaos que la reflexión de las AIEs es que para el productor funciona si la película es un desastre. O sea, es como... O sea, si yo estoy transmitiendo una deducción y una base negativa es porque no la voy a utilizar. Y si no la voy a utilizar, estoy asumiendo que va a ser un desastre, que no voy a ganar dinero con esto. ¿No? Entonces, efectivamente, yo estoy vendiendo las participaciones de la agrupación de interés económico a un señor antes del inicio de la explotación, normalmente. Si la explotación va bien, yo voy a tener una tributación muy alta. ¿Por qué? Porque no voy a tener dinero fiscal con el que compensar los ingresos. Y eso me va a generar un problema un problema interno. ¿Vale? Y de hecho, nosotros revisando algunas y ahora voy a decir una cosa un poco crítica, pero revisando algunas estructuras que se han realizado tienen un problema enorme. Hemos tenido que renegociar la rentabilidad con los inversores. Renegociarla cuando hemos llegado a todo lo pasado. ¿Y esto también por qué sucede, Manuel? Sucede porque confundimos la figura del intermediario con la figura de nuestro abogado. El intermediario es una persona amable, o sea, no lo quiero, o sea, son gente que trabajan, tienen su oficio, sin ningún problema. Pero muchas veces yo voy a ciertos sitios y, ¿tú me haces todo? Sí. ¿Para qué vamos a contratar a un abogado que es un mal necesario? ¿No? Si ya me hace una persona todo. Y confundimos es como si el abogado de TV3 me hace tú me das el contrato de TV3. Perfecto, ya está. No vamos a revisar las ventanas, porque ya me la da el contrato de TV3. Si tú analizas claro, cuando nosotros analizamos todo esto, empezamos a cuestionar cosas, ¿no? Es decir, oye, pero ¿por qué mi productor tiene que asumir una responsabilidad fiscal? Tú te llevas un porcentaje de intermediación. Honestísimo, que no es una cuestión así. Este inversor se lleva una rentabilidad, yo corro un riesgo de que mañana la obra haga éxito y me voy a comer todo, porque al final esto casi se convierte en un préstamo si es éxito, no es una financiación, al final es un préstamo. Aquí, ¿por qué toca asumir el riesgo? Entonces, la parte crítica que yo tengo también a veces, ¿no? Es como, no, pues trabajamos con no sé qué para incentivo, vale, ¿quién es tu abogado? No, pues si me hacen los contratos ya, pero tendrá que revisar un fiscalista, un mercantilista de tu lado esto, ¿no? ¿Qué planificación fiscal le vas a dar al inversor? ¿La que te hayan dicho los que te ponen el dinero? Pues perfecto. Mañana tienes ese problema. Oye, no, yo estimo que esta película puede estimar. Todos estimamos que nuestra película va a hacer mucho, pero en ocasiones la realidad es aplastante, ¿no? Pero puede tener taquilla porque, mira, las salas están funcionando muy bien, voy a salir con estas copias y esta campaña de publicidad y, bueno, con cómputos económicos me puede funcionar. Bueno, no transmitas toda la base negativa. No la transmitas, quédate parte de la base negativa, pacta con el inversor o no transmitas toda la deducción. Pero nosotros vemos que se transmite todo, da igual. Cuando revisamos las estructuras, a posteriori, lamentablemente, en muchos casos, pues es que has transmitido todo. Claro que tienes un problema, por supuesto que se te genera un problema. Con el contrato de financiación, sin embargo, transmite la deducción, pero no la base negativa.
con lo cual siempre vas a tener algo con lo que compensar el ingreso. Pero sí, efectivamente, al final el crédito fiscal se puede generar en algo tan poco eficiente como que no tienes con qué compensar. Luego tenía una cuestión, cuando has realizado una película, has iniciado el desarrollo de una película, lo has hecho con un coproductor y no hay AIE, has solicitado una subvención, luego entra la AIE, entras a un tiempo coherente, o sea, estás todavía en desarrollo. ¿Cómo transmites las subvenciones que te han dado antes de...? Porque dicen que son intransferibles, ¿no? Son intransmisibles según la Ley General de Subvenciones. Ahí está. Entonces, fiscalmente, que nos están diciendo cosas diferentes para poder traspasar ese dinero a la IE, que es la que efectivamente está pagando... Es que no deberías, es que estás forzando la estructura. Es decir, y aquí soy crítico con algunos territorios que tienen normativa, obviamente, de subvenciones propias, pero escuchas cosas tan asombrosas como... no te preocupes, que ejecute todo la IE y ya está. ¿Sabes? Y tú, no puedo. ¿Sabes? Es intransmisible. Si ejecuta la IE quiere decir que ha habido una traslación de la subvención. La subvención, según Ley General de Subvenciones, que vincula a todos los territorios, porque es Ley General de Subvenciones, dice efectivamente que las subvenciones son intransmisibles. ¿Vale? Son intransmisibles no solo el acto del dinero en sí, sino la obligación en sí, de lo que tú te hayas obligado con la administración pública. Si yo inicié un desarrollo, me diera una subvención y tengo obligación de ejecutar, lo lógico es que ese gasto me lo quede en sede de la SL. Lamentablemente, perderé optimización dentro del crédito fiscal. Todo esto es derecho, es interpretable, ¿no? Y luego hay que ver el caso concreto, ¿no? Pero, obviamente, el sentido común me está diciendo, si yo me han dado una subvención para esto, yo tengo que realizar esto. Si esta subvención implica 100.000 sobre 1.000.000, lo que me está diciendo es que la SL tiene que tener un 10% de la coproducción y la IE tiene que tener el 90% de la coproducción. ¿Perderé crédito fiscal? Sí, lo pierdo. No es tan eficiente. ¿Qué pasa? Que el problema viene cuando intentamos estirar un poquito más el chicle, que es, no, que la IE tenga el 99% de la producción. Entonces, ¿refacturo el coste de desarrollo? Te pongo otro ejemplo dentro de esta línea, que es muy habitual. Oye, el coste contable no es igual al coste reconocible. No tiene nada que ver. El coste reconocible del ICA es uno, el coste contable de Hacienda, que es sobre lo que nos basamos para obtener la deducción y la base negativa, el cálculo, es otro. Yo me encuentro dos auditorías a veces en las películas. Uno para la deducción y otra para el ICA. Dices tú, pero vamos a ver. ¿Le estás diciendo a una administración dos cosas diferentes? Y muchas veces esa segunda auditoría es porque te dicen, sube la producción ejecutiva, sube no sé qué. ¿Por qué te dicen esto? Para subir deducción, que no solo te va a ir bien a ti, ¿no? Es que detrás de la deducción se genera más rentabilidad para el inversor y más comisión. O sea, me explico, es tricky el punto. Mi consejo es, oye, mira, que podemos entrar a refacturar, podemos entrar a hacer todo tipo de maniobras, pero ¿por qué no partimos desde una cosa más natural y luego ya la película nos irá llevando a estirar los chicles? Porque todas las películas nos llevan a estirar el chicle al final, lamentablemente, pero empecemos configurándolo desde un punto de vista con más sentido, ¿no? Siendo más orgánicos. No sé si te... Sí. No, quizá también se puede realizar un préstamo, ¿no? Ya, pero Manuel, ya estás entrando... Claro, se pueden realizar 1000 operaciones, ¿vale? Préstamo participativo, siempre que venza dentro de 3 años el préstamo participativo, porque la ley nos exige a tener la titularidad 3 años. Podemos entrar a traslaciones contables, es decir, imputar contablemente. Podemos entrar a 1000 tipos de... O sea, 1000 tipos de artilugios jurídicos, ¿vale? Con más o menos riesgo, igualmente válidos, no pongo en cuestión nada. A lo que voy es, si yo configuro un proyecto, desde la configuración lo intentaría hacer con un sentido orgánico. Luego, si me hace falta financiación tal, estiremos el chicle, hagamos préstamo, hagamos imputaciones contables, hagamos otro tipo de situaciones, pero tampoco puedes destinar, o sea, el fin de la subvención es para lo que te dieron. O sea, que también me encuentro gente que te dice, me han dado la subvención a desarrollo, la tengo, la voy a ejecutar, pero te doy un préstamo a ti para que... Ya, pero si te comprueban que ese dinero ha salido, ¿no? Que no ha ido directamente a la actividad subvencionable. De hecho, tenemos experiencias en Navarra. En Navarra estuvieron a punto de pedir 2 cuentas separadas. Una cuenta del incentivo con el gasto en territorio navarro, que estás obligado a hacer,
y otra cuenta del resto de fuentes de financiación, para traquear el gasto, que no haya salido ese gasto subvención fuera a otro tipo de conceptos. El coste, perdona, disculpa. Sí, el coste ICA, lo que mencionabas antes, el coste ICA y el coste que va a Hacienda para calcular la base de deducción, la normativa que aplica sobre la auditoría es la misma, es decir, los límites del 5%, del 7%. No. Eso es. Vale, entonces me estás diciendo que se puede, que efectivamente tendría sentido presentar dos costes distintos, uno en el ICA y otro diferente en Hacienda, porque al no estar limitada la producción ejecutiva, tú puedes considerar que tu trabajo vale mucho más sí. y que pones X. O sea, ¿cómo que no tienes gasto? Claro, tú puedes hacer efectivamente la normativa a través de la que yo vigilo dentro de la AIE o de la SL el impuesto sobre sociedades es una normativa contable pura, ¿vale? Plan general contable, punto. Ingresos, gastos, deducciones, etcétera. Y el ICA aplica otra serie de criterios, ¿vale? Y tú puedes tener dos auditorías diferentes. Perfectamente. Ahora, ojo, ojo, han existido inspecciones donde han dicho, ¿usted qué ha presentado al ICA? Y si usted tenía una producción ejecutiva de un 15%, ¿por qué al ICA le dijo el 5%? ¿Por qué no le dijo a él el 15% también? Esto ha pasado, Entonces, yo lo que voy es, dentro de lo orgánico que hablábamos, es, oye, pues intentemos presentar una misma auditoría, ¿no? Intentémoslo, que luego las pelis nos llevan donde nos llevan, Pero, o sea, vale, si se intenta se puede conseguir porque es básicamente presentarle a Hacienda la misma auditoría que has presentado al ICA. Por lo tanto, el intento lo tienes prácticamente garantizado. Correcto. Entonces, la pregunta sería, claro, lógicamente a todos nos interesa presentar una auditoría de coste superior a Hacienda porque entonces la base de deducción es mayor y, por tanto, la deducción es mayor, ¿no? Es así. Pero no, por lo que estás diciendo, no sería recomendable, ¿no? No, a ver, normalmente cuando presentamos, bueno, cuando se presenta, lo que observamos en la generalidad, cuando se presenta una base de una auditoría diferente a esto, al ICA, atiende también a que hay determinados gastos que no serían nunca reconocibles porque o no se han dado o porque van a ser más tardíos, que luego en realidad no se dan, muchas veces. O sea, ese tipo de gasto luego al final no se va a dar. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es subir la base de la deducción, o bien porque obtengo líquido a la peli, pero mal porque me estoy clavando yo lo que decía Manuel, es que mañana llegan los ingresos. Y entonces estoy aplicando una deducción mayor, estoy diciendo que tiene un gasto mayor, entre comillas, del que al final va a ser, y luego voy a tener ingreso. O sea, es tricky también. O sea, yo intentaría ser orgánico, insisto, luego las pelis nos llevan. Si nos van a llevar a tener que buscar soluciones de todo tipo. Pero intentemos planificarlo de forma orgánica, inicialmente. ¿Manuel? Hola. Sí. Hola. Yo tengo tres preguntas. Una, cuando has dicho que la deducción se aplica al coste total de producción, esto es independientemente de quien tenga el copyright, ¿no? Si hay un documental o una TV-movie que hay una coproducción con una televisión, que antes había esta duda de si era ayuda pública o no, esto no tiene ninguna incidencia hoy. Sí, o sea, es decir, tú, en cualquiera de los sistemas, para generar la deducción has tenido que producir. Y veíamos que solo me aplico, o sea, por ejemplo, tengo una peli de un docu de 1 millón de euros, ¿vale? 50% un coproductor valenciano, 50% un coproductor catalán, ¿vale? Yo, como productor catalán, solo voy a poder trasladar el crédito fiscal relativo al 50% que yo tengo de coste de producción. Me refería a una coproducción con una televisión. Si hago un documental de 200.000 euros, 100.000 con Televisión Española de coproducción y 100.000... Lo mismo, la parte de Televisión Española la tienes que descontar. No me la puedo... No, es que es titularidad de Televisión Española. No, es que habla de coproducción, es copyright. Pero el gasto es el 100%, Ya, pero la deducción no te corresponde. Una cosa es la base negativa que traslades porque es el gasto. La deducción es por el porcentaje de titularidad que tienes. Vale, entonces, es que antes has dicho que era sobre el coste de producción, es sobre
porcentaje. Que yo total, tenga, el coste de producción que yo tenga. Que yo tenga, vale. Pues vale. Segunda pregunta. Cuando el coste de producción, bueno, has dicho que eran los gastos contables de Hacienda, ¿implica también auditoría o no? O sea, ¿tienes que hacer una auditoría delante de Hacienda o es tu...? No. No. La auditoría no la hacemos o nos la piden siempre por una cuestión de, uno, que el inversor que entra, que es ajeno al cine, vea que sí, que esto ha pasado, ¿no? Y por una cuestión preventiva, porque si mañana llega Hacienda y me cuestiona algún gasto, digo, mira, yo tenía una auditoría aquí y el auditor lo vio. Es una cuestión más preventiva, no es normativamente, no se exige normativamente. De hecho, tú cuando haces el impuesto sobre sociedades todos los años, puedes hacer auditoría o no hacerla, o simplemente con el informe de tus contables presentas el impuesto. No es algo que sí que se da, o sea, lo único que no se exige es para el ICA, que sí que es una exigencia, o informe de auditoría o que me entren a casa. Pero no es una exigencia, nos lo piden normalmente por contrato, es una cuestión privada. Y la tercera, la casuística esta que comentaba antes Manuel, que pides una subvención, te la dan, montar una IE después es un problema, pero la nueva normativa sí que es aplicable, ¿no? Tú si haces un contrato directo con la 39.7... Claro, esto me viene por eso decía que esto me viene a aliviar el problema que tenía de inicial. Este tipo de sistema, yo no tengo que montar ninguna estructura jurídica más que la que ya tengo para transmitirlo. No tendría problema. Hola. Hola. Si en la primer pantalla que nos ha enseñado los tantos por cientos, ¿no? Si las AIEs se están utilizando un 2% en el mundo. El tax shelter. Exacto. Y el tax rebate está en un 49%, más o menos. Creí 59. Que 59%, mejor aún. El contrato de financiación está a medio camino entre estas dos formas. Y si está a medio camino, ¿qué le falta para que sea un tax rebate como el 59% del resto del mundo? No está a medio camino, y precisamente era la reflexión que tenía antes, ¿no? Estamos en la región sacra, cuando decía, ¿no? O sea, estamos como arrastrando una cosa y una mochila un poco extraña, ¿no? No estamos a medio camino. Una cosa es que este nuevo modelo simplifique la situación, pero seguimos estando encajados dentro de lo que es un tax shelter. Es lo mismo, es un inversor que tiene una remuneración fiscal, en este caso, y sobre todo con el contrato de financiación, como veíamos, se ve ya palmario, que financia una parte de la obra. El rebate es el Estado devuelve un dinero sobre un gasto elegible. Esto lo encontramos en Puerto Rico, que hizo mucha promoción hace unos años. Nos lo encontramos en Colombia, tienen 2 rebates. Bueno, ahora ya tienen un shelter también con el CINA, con el sistema CINA. Pero Colombia, la principal eclosión que tuvo de incentivo fue un rebate del 40%. Y es una devolución directa del Estado. Eso es un rebate. Nosotros no estamos a medio camino, porque todavía necesito un inversor que me ponga el dinero. No, yo solo que finalmente esto del contrato de financiación, o sea, que no lo hacemos, ¿no, Fran? O sea, hay que esperarse, claro, es la conclusión final. O sea, hay que esperarse a que la Unión Europea o el mercado, como lo quieras llamar, nos conteste, pero mientras tanto hacemos AIEs y como si esto no existiera. Bueno, sí. Que para eso hemos venido, ¿eh? Existe. Y te voy a jugar al pie, Tono. Te voy a jugar al pie perfectamente. Oye, si a mí mañana un intermediario me dice que me hace el contrato de financiación y me desembolsa el dinero y a mí no me hace asumir ningún tipo de riesgo regulatorio, ningún tipo de riesgo fiscal, hazlo. Ya, pero somos buenas personas, ¿eh? Bueno, es de buena persona, pero... No, y al inversor normalmente lo conocerás, o sea, tampoco... No, a ver, yo de momento, hasta que Bruselas no diga... Yo entiendo que no debe existir un motivo por el cual Bruselas descarte esto. Pero hasta que Bruselas no diga, ok, yo no lo haría. Os voy a poner una cosa que pasó en País Vasco, cuando se resucita el incentivo fiscal, iniciamos una peli. O sea, estaba en la normativa foral, en el artículo de la Ley de Impuestos sobre Sociedades foral de Vizcaya, de hecho, estaba perfectamente regulado el incentivo fiscal, ¿vale? Decimos a la Hacienda foral que por favor lo presenta a Bruselas, que es obligado presentar a Bruselas.
según la comunicación cine además. Lo presentan tarde, pero dicen que no hay ningún problema, que se puede utilizar el incentivo. Bruselas no respondió y el agosto de ese año, cuando la película calificaba al mes siguiente, manda una circular a todos los sujetos tributarios de la Hacienda Foral diciendo que no inviertan en producciones, porque Bruselas todavía no había dicho que sí. Yo esto, que ya lo he vivido, estos sustos no me gustan, ¿vale? Entonces, no es ya una elucubración, es que esto ha pasado. Entonces, como yo no sé, Hacienda puede mandar un comunicado diciendo, oiga, hasta que no apruebe Bruselas esto, oiga, ustedes sabrán lo que hacen con esta normativa, también lo puede hacer. Y normalmente las comunicaciones de Hacienda suelen ser en el segundo semestre del año, ¿no? Entonces yo de momento, o sea, lo haría con todas las cautelas y si no, no lo haría. ¿Y Bruselas? ¿Cuándo está tú que sabes Son todo? 6, bueno, todo. Pero quiero decir, ¿cuándo está previsto esta gente? Soy una persona de corte, ¿no? O sea, estoy todo el día en el mentidero pero ahí. elucubrando, ¿cuándo está previsto que esta gente diga algo? Se supone que la consulta que se lanzó en enero debería tardar solo 6 meses en contestarse. Y todos sabemos los plazos de contestación que se dilatan. Debería estar ya contestada. Entonces, a partir de aquí... Vale, hacemos la última, si os parece. Fran, si miramos hacia atrás, en lo que fue un poco el drama de las Canarias, ¿crees que ahora es factible volver a apelar a las AIS desde el sistema de Canarias? O sea, ¿se saneó? Yo creo que con este nuevo sistema, yo creo que se recuperará... Fran, no, a fecha de hoy me refiero. Hoy. Sí, hoy. Hoy todavía hay... El clima en Canarias es de prudencia. Todavía. ¿Es un no? Hay inversores, pero todavía no están con la potencialidad que estaban antes. Estás haciendo de abogado. Ya, Valerie, estudié. No, a ver, yo creo que hoy hay inversores, no hay tantos como habían antes, con lo cual si tú me preguntas, tú mañana me dices, Fran, en un despacho, ¿qué harías? Si tienes el inversor cerrado, vete, o un intermediario que te garantiza que te lo pone, o si no, no vayas, porque ya nos hemos encontrado hace 2 años, el año pasado, todos los diciembres, te llega la llamada del despacho de, oye, Fran, ¿no conocerás inversores en Canarias que me he quedado colgado porque tal? Y me lo voy a tener que llevar a territorio común. O sea, Okay. Eso nos indica que todavía no hay un clima de confianza tal con los inversores, como existía antes. Antes iban todas las pelis y se cubrían, ahora no. Ahora es difícil. Gracias. Nada, espero no haber hecho tanto de abogado ya al final, ¿eh? Nos echan, os lo digo. Muy rápido, Fran. ¿Los dos sistemas son compatibles? Es decir, ¿pueden convivir en una misma producción? O uno u otro. O uno u otro. ¿Y alguien? ¿Una? ¿Dos? Porque no les... Primero, la norma está mal redactada. O sea, nosotros tuvimos, cuando leímos la enmienda de Esquerra Republicana, cuando nos llegó a la oficina, nos paró el corazón. No, de verdad, ¿eh? O sea, nos paró el corazón. Porque la enmienda era esto es un tecnicismo jurídico. La enmienda era de modificación normativa, no de adición. Entonces, solo reflejaba el 36.1. No reflejaba ni el 2 ni el 3. O sea, podíamos entender, si Hacienda tenía una mala voluntad, de que el 2 y el 3 se eliminaban. Que no existía el rebate, de repente. Entonces está mal redactado. Yo creo que está mal redactado. No está muy pensado. Última. Vale, lo que queráis. Yo estoy para vosotros hasta... Eso que contabas de Canarias, yo con Canarias no soy muy experta, pero eso, de que los inversores se están yendo, puede ser que... Yo conozco la historia británica de los inversores, que los inversores se retiraron completamente de las AIES. La historia británica. Sí. Vale. Se retiraron porque la Hacienda británica anuló este sistema porque los inversores, como tú decías anteriormente, no asumían ningún riesgo. Era más... y el hecho de tener estos beneficios al invertir en las producciones, se suponía que ese beneficio era porque tomaban un riesgo. Y hubo un momento en que dijeron,
no, este sistema no toma riesgo, no tenéis derecho a... ¿Es ahí por donde los inversores están teniendo miedo a invertir? No, ¿Es por ahí que igual las AIEs acaban desapareciendo del todo? No, yo creo que ya hay muchas empresas de... Bueno, el tema inglés es un poco... Es mucho más complejo porque sí que es cierto que en algunas inspecciones inglesas... o sea, soy muy friki de esto, o sea, pregúntame el país... Y muchas inspecciones inglesas no solo venían a redundar en esto, sino en algunos casos lo tacharon de double dip internacional. Aprovechar la misma base de deducción para generar dos deducciones. Por eso a nosotros nos hacen minorar la base de la deducción para aplicar la deducción. Lo recoge expresamente la norma, pero eso es un delito, vamos. O sea, que si utilizas la misma base para generar dos deducciones, estás cometiendo un delito. Es el caso inglés. Yo creo, fíjate, soy muy optimista en esto. Cada vez nos van conociendo más los inversores ajenos a esto. Y yo me estoy encontrando, igual que antes te encontrabas unas cláusulas de exoneración de responsabilidad así, ya hay inversores que no te las piden. No te las piden. Te dicen, no, la única responsabilidad que te voy a pedir es que, joder, que si ha habido el de seguridad, que no le has pagado los 7 euros de la hora extra, te la reclama, lo pagues tú, no lo voy a pagar yo. Pero ya, yo creo, soy más optimista, nos están conociendo un poco más. No nos están pidiendo tanta garantía. Salvo alguna gente todavía por ahí un poco rara, ¿no? Que es como, no, porque el inversor, porque entonces, porque tú asumes todo, ¿no? Que todavía te encuentras esto. Algunos de estas sala hemos vivido historias. Sí, pero aparte, el riesgo me refiero también a la entrada del dinero, ¿no? O sea, que el inversor ponga el dinero al principio cuando hay que producir y no al final, ¿no? Cuando ya ha visto cómo ha ido la película y puede... Claro, porque como no nos conocen, ya hay inversores que lo ponen bastante anticipadamente, ¿eh? O gente que hace una labor de intermediación honesta y que entiende esto, ¿vale? Con lo cual ya hay gente que sí, ya empieza a darse el caso, que anticipadamente nos lo ponen. Ya empieza a darse. Pero todavía nos encontramos un gran núcleo que nos lo ponen al final y tenemos que ir al descuento bancario y demás, porque no controlan el riesgo de producción. Vale, después de esta nos seguimos arriba en la terraza, sí. ¿ok? Sí, que además yo estoy sudando ya. Estamos ahora en una contratación de financiación y el despacho de abogados está pidiendo como una comisión de 25%, que es mucho. Y es curioso porque dice que no lo podemos usar en la deducción. Es decir, que en la auditoría de todo eso, ¿es normal? No. Creo que se están confundiendo dos cosas. En el 36.2... sí que me excluye, que es el tax rebate, sí que me excluye los gastos legales. Esto es maravilloso. Con esta tengo yo una guerra importante. Es como, o sea, decís profesionalización del sector, no sé qué tal, y los gastos legales no cuentan, ¿no? ¿Sabes? Son gastos generales. Lo que te puede estar diciendo entreveladamente el despacho que sea es, oye, mi comisión es tan alta que tengo que poner parte de la factura como gasto legal y parte como otro tipo de... una comisión o lo que sea. Porque, claro, de repente un gasto legal de 200.000 euros es como, no sé, ¿sabes? Entonces, puede que te estén diciendo esto, ¿vale? Pero el gasto sí que computa para la base de la deducción. Para el 36.1, para el 2 no. Vale, pues gracias, Fran. Gracias. Espero haber sido súper claro, ¿eh? Gracias. Y arriba a la salida en la terraza nos tomamos algo.